En este primer tema de la materia de introducción de la informática, vamos a ver lo que es una pequeña introducción sobre lo que son las redes de computadoras. Eh, Tenemos una pequeña historia de lo que es el origen de las redes. Estas se dan en la Universidad de Hawái, donde se desarrolló en los años 70 el método de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. Está utilizado actualmente por la Ethernet. Eh, la comunicación se dice que no es más que un intercambio de información. Dicho intercambio puede ser de forma local o de forma remota. A través de una red se pueden ejecutar procesos en otro computador, acceder a sus ficheros, enviar mensajes, compartir programas y otros, ¿no? Veamos ahora qué es una red. Dice, una red es una unión de dos o más computadores de manera que sean capaces de compartir recursos, archivos, directorios, discos, programas, impresoras. Para crear una red es necesario contar con lo que es un hardware que una, que una de las que es uno de los dispositivos que entre los dispositivos pues están lo que son las tarjetas, los cables y en cuanto al software que implementen las redes de comunicación entre ellos tenemos los protocolos y los servicios. Aquí en nuestra imagen tenemos un pequeña conexión entre dos computadores que forman una red pequeña. Veamos ahora qué es el concepto. Entre el concepto que se tomó de lo que es una red, dice que es un conjunto de computadoras interconectadas entre sí mediante cables u otros medios inalámbricos. ¿Cuáles son los objetivos para que tenemos para una red? Uno de los primeros objetivos es compartir recursos. Entre ellos podemos compartir archivos, impresoras, unidades de almacenamiento y otros recursos que estemos utilizando en el computador. Además, el otro objetivo es transferir información entre ordenadores. Eso puede ser mediante correo electrónico, páginas web y otras formas de transferir información. Acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es una red, que tenemos diferentes dispositivos conectados a una red que está conformado, en este caso, por diferentes dispositivos que se conectan para la transferencia de información. Entre las tecnologías de información vamos a ver las características de la información. La información son en términos estrictos un grupo de datos y las características de la información se distinguen por poder ser singulares o ser conjuntos y pueden estar ordenados ordenados eh, eh, y, y acomodados. Estos se acomodan eh, por datos, símbolos o también por códigos. Dentro de las características de la información, tenemos que esta información debe ser rápida, confiable, segura y en sitio. Dentro de lo que es la característica cuando es rápida, hablamos que debe estar en un entorno local de acceso inmediato y tenemos también el acceso remoto. En condiciones ideales en tiempo de acceso, tendría que ser en tiempo real. También depende de la infraestructura de comunicación que vayamos a tener en ese entorno. También tenemos a mayor inversión en el medio de comunicación, se minimizan los tiempos de respuesta. Cuando hablamos de confiable, hablamos de que tiene que ser esta información íntegra, verídica, actualizada y debe tener también esquemas de respaldo. Cuando se dice segura, estos niveles de acceso deben estar protegidos, deben tener además respaldos fuera de las instalaciones
ya sea en cajas de seguridad o también en oficinas centrales. Cuando hablamos del último, esto es la última característica cuando decimos en el sitio. Es accesible desde cualquier lugar donde se encuentre el usuario, ya sea en su casa, oficina, hotel, avión, automóvil o en el lugar que se encuentre el usuario que desea acceder a esta red. Tenemos lo que conocemos como el ABC de las redes. Cuando hablamos de la, se refiere a qué es una red y dijimos, ¿no? Que es una red. Es un conjunto de computadoras enlazadas entre sí y o con otros equipos que sean medianos o sean grandes. El B, que en la pregunta es ¿qué hace una red? Una red tiene como objetivo principal compartir y explorar recursos tanto físicos como lógicos. Y el C, ¿por qué una red? Porque la red es la resultante positiva en el manejo de la información en tanto ambiente de trabajo comprendido desde cualquier área, por pequeña que sea, hasta hasta en grupos, departamentos o corporativos. Por último, vamos a ver lo que son los componentes que tiene una red y estos se dividen en tres grupos principales, lo que son los equipos, la conectividad y el software. Dentro de los equipos tenemos las estaciones de trabajo, los servidores, los periféricos a explotar. La conectividad, tenemos las interfaces de red, los medios de comunicación, los elementos de conectarización y los traductores. Y por último tenemos lo que es el software. Cuando hablamos de software nos referimos a los sistemas operativos, a los drivers, paquetería, aplicaciones